Bien, ya estamos de vuelta esta noche en Reporte Estelar conversando con José Antonio Gil Yepes, quien es director de Data Analysis, sobre la situación política en nuestro país. Antes de irnos a la pausa, pues conversamos en relación con el viaje que realizó recientemente el presidente Nicolás Maduro a Rusia. Por un lado, que luego de esto llamó la atención sobre una posible reanudación del diálogo con la oposición de Juan Guaidó. Y por otro lado, llama la atención el viaje también de Diosdado Cabello a Corea del Norte y posteriormente a Vietnam. ¿Qué interpretación se le pueden dar a estos dos viajes? Bueno, el viaje de Rusia es completamente comprensible porque Rusia está completamente abiertamente apoyando al presidente Nicolás Maduro. Pero lo que es el viaje a Corea del Norte, eso indispone a toda esa comunidad internacional que reconoce a Juan Guaidó como presidente, lo indispone contra el gobierno nacional, porque la peor dictadura y la más pobre de todas que existe en el mundo es Corea del Norte. Si al tío de Kim Jong-il, el primer ministro coreano, lo agarraron complotando contra el sobrino, y el castigo fue la pena de muerte, pero la pena de muerte se practica con unos perros y le tiran al tío a los perros. Bueno, yo me imagino qué imagen puede estar proyectando Venezuela con esas sociedades, pues. Del gobierno dirán, no, pero si los Estados Unidos también tratan de acercarse, bueno, pues ese es otro tema. Eso es como desmantelar una amenaza nuclear, pero buscar como aliado en Venezuela a un régimen el más dictatorial y más represivo que queda en el mundo, porque no son muchos, y el más pobre de todos esos países dictatoriales, pues de verdad que para el currículum no ayuda. Yo no creo que eso sea muy acertado. Y por otro lado, Rusia sí puede apoyar militarmente a Venezuela, al menos con unos asesores. Pero Corea del Norte... ¿Con qué? ¿Con qué? Ahora, en estos momentos, pues ha habido una arremetida por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pues usted ha señalado y ha habido, pues tratando de vincular a Juan Guaidó con paramilitarismo colombiano, en reciente visita. De hecho, veíamos allí recientemente a Delcy Rodríguez en el seno de la ONU, que también llevó estas denuncias de Juan Guaidó. ¿Eso de alguna manera puede tener, si es que ustedes pues en estos momentos tienen algún tipo de medición o la han tenido, puede tener algún tipo de repercusión sobre la popularidad que aún mantiene Juan Guaidó como líder de la oposición en Venezuela? Lo dudo, porque Venezuela está demasiado polarizada. Entonces, las posiciones se toman muy en función de con qué bando me identifico. Y Venezuela, la gran división es 80-20, pues. 20 el gobierno, 80 los que no son gobierno, los que no están de acuerdo con. Entonces, yo no creo que eso en el ambiente nacional cale mucho, a menos que tuviera verdaderamente unas pruebas contundentes. Pero sí es parte de la campaña nacional e internacional que apunta al 5 de enero del 2020, de ver cómo hacen para que Juan Guaidó no repita como presidente de la Asamblea Nacional y se cree una situación bien complicada a nivel de esos casi 60 países que reconocen a Guaidó. O sea, ¿qué pesará más, la parte internacional o la parte nacional? Yo creo que la parte internacional hoy en día está jugando un peso mucho mayor. Y eso se ve recientemente con las últimas sanciones que acaba de anunciar la Unión Europea, a la cual se le está pidiendo una posición mucho más firme, más agresiva en la misma orden que Estados Unidos. Es correcto. Y creo que la parte internacional está pesando mucho más porque ambas partes en Venezuela tienen muchas limitaciones. Si el gobierno continúa con su estrategia de desmantelar a la empresa privada y empobrecer al país para dominar a pobres e ignorantes, el gobierno puede que lo logre como en Cuba y lo ha ido logrando y tienen 20 años en eso. Ahora, estamos en el siglo XXI, en el norte del hemisferio de Sudamérica. ¿Se puede hacer otra Cuba?
que sería la apuesta a la que está haciendo el gobierno. No creo que sea tan fácil. Y más con ese concierto internacional y más con que ya Venezuela debe haber pasado los 5 millones de migrantes, que crean una situación muy difícil en los países que los reciben. Aparte de los derechos humanos, aparte de las violaciones a los derechos políticos y de actos de supuesta delincuencia. ¿Ok? Pero el problema de los migrantes venezolanos es grave en varios países. Entonces los países se mueven y se tienen que mover para resolver el problema de esa hemorragia de venezolanos que sale al resto del mundo. De hecho, se está viendo que se están moviendo. Una de las primeras acciones que han tomado los diferentes países es colocar pues la solicitud de visa a los venezolanos que vayan a ingresar. Correcto. Entonces el gobierno se autodebilita manteniendo una política económica absolutamente, bueno, es comprensible por lo que uno asume que es ese marxismo-comunismo trasnochado que todavía dicen practicar. ¿Ok? Y una de las últimas medidas es gravísima, el encaje bancario. El encaje bancario no es que perjudica a los bancos nada más. Bueno, es que estás perjudicando a los ahorristas de los bancos, a los depositantes de los bancos también, pero es que estás perjudicando a toda la empresa, porque no existe empresa y no existe actividad económica en el mundo sin crédito. Sea créditos de bancos públicos o bancos privados, pero no existe actividad económica sin crédito, eso no existe. Ahora, usted ve el gobierno dando un giro radical en esa parte económica, porque a todas estas, ahí está es el pueblo el que está sufriendo las consecuencias en este momento. Sí, y del lado de la oposición, para terminar de explicar por qué la parte internacional pesa tanto, del lado de la oposición, oye, no terminamos de recibir una buena noticia, una gran sorpresa de la unificación, al menos de las familias de diferentes corrientes, la social cristiana, la socialdemócrata, la socialista, en donde no son 40 partidos, sino que son 3. Vamos a ver dónde está el plan país, dígame qué es lo que ustedes piensan hacer, cómo lo piensan hacer, mire, y vamos a traer inversionistas, y vamos a traer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a buscar unos mecanismos de salvaguarda de la transición para que la gente coma. O sea, ha fallado la estrategia comunicacional de Juan Guaidó. Claro, ¿dónde está? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, bueno, por supuesto que todo lo que estamos viendo son noticias internacionales y la gran confrontación en las Naciones Unidas, en esta asamblea, bueno, refleja, la visibilidad de Venezuela refleja que el escenario pareciera estar allá afuera. El corolario de todo esto es muy grave. Venezuela, bajo los gobiernos chavistas, ha perdido su soberanía. Sí. Eso es muy grave, aparte de perder la Guayana. Eso es muy grave. Que se acusó, por cierto, también a Juan Guaidó y se olvida de los tratados que se ha hecho anteriormente. Ahora decir que Juan Guaidó estaba negociando, eso es parte de la campaña en contra de Juan Guaidó. No. La Guyana se perdió con Hugo Chávez al no asistir a las audiencias de los juicios. Y permitir además que la Guyana otorgara concesiones allí para explorar. Bueno, muchísimas gracias. Se vencieron los lapsos. Muchísimas gracias a José Antonio Gil Yepes por habernos acompañado esta noche hablando sobre la situación política en Venezuela. Bueno, nosotros esperamos que a todo esto pues haya una solución, la verdad, pronta, rápida, porque en medio está el pueblo venezolano que está pasando paralelo a todo esto, una situación económica bastante apremiante, en donde no tiene para cubrir las necesidades básicas de alimentación y de salud. Nosotros, como siempre, agradecidos por su sintonía. Queden en compañía. Noticias Globovisión esta mañana.